Hola hermanos, espero que estén muy bien y que comiencen una semana tremendamente bendecida en el Señor, en familia, en los grupos caseros, todos juntos. Hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre el matrimonio como un vínculo sagrado e indisoluble, es decir, que no se disuelve, no se rompe. Y el texto que vamos a tomar de base está en Mateo, el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, con un fuerte énfasis en el versículo número 6, que si lo recuerdan dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como hemos dicho en las semanas anteriores y desde que comenzamos este estudio, el matrimonio es una institución establecida por Dios desde el principio de la creación. Lo vemos con mucha claridad en Génesis 2:24. Ahí se establece la unión entre un hombre y una mujer como una relación íntima y por supuesto una relación duradera en el tiempo. La palabra dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí, en estos pasajes se nos muestra que el matrimonio es un vínculo extremadamente fuerte, en el cual un hombre y una mujer se convierten en una sola carne, siendo dos personas se convierten en una sola carne, formando una unidad inseparable. Eso es lo que debemos tener siempre presente. Jesús subraya la relevancia y la duración del matrimonio en Mateo 19, particularmente en los versículos del 4 al 6, y hace referencia a Génesis 2:24, el versículo que acabo de comentar. Él resalta que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para unirse en matrimonio, dejando a sus padres y convirtiéndose en una sola carne. De esta forma, enfatiza que ya no son dos individuos, sino que una carne unida por Dios, y que ningún ser humano debería separar lo que Dios ha unido. En Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 9, encontramos un versículo similar que refuerza este concepto de que el matrimonio es una unión indisoluble. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por otra parte, el apóstol Pablo también aborda el tema en 1 Corintios, en el capítulo 7, en los versículos 10 y 11. Y dice: a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Amados, en todos estos pasajes bíblicos y otros que podríamos mencionar también, nos enseñan varias lecciones importantes sobre el matrimonio, que las podríamos resumir en algunos puntos. Por supuesto que hay más puntos, pero podríamos resumir algunos puntos. Lo primero que quisiera resaltar es que el vínculo matrimonial es fuerte, es sagrado, ya que el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne. Segundo, diría, el matrimonio es una unión establecida por Dios mismo, lo que lo hace sagrado y merecedor de nuestro respeto y honor. Es decir, es una institución no creada por cualquier persona, es una institución creada por el propio Dios. También podríamos decir que el matrimonio es indisoluble mientras vivan ambos cónyuges y que solamente la muerte puede disolver este matrimonio. Y finalmente podríamos decir que ningún ser humano o ley humana tiene la autoridad para disolver el vínculo matrimonial. Al intentar hacerlo, sería transgredir la voluntad de Dios, porque el deseo de Dios
y la definición de Dios es que el matrimonio es para toda la vida, no hay doble lectura sobre eso. Ahora, teniendo en cuenta estos principios, amados, es fundamental que nos esforcemos por mantener y fortalecer nuestra relación con nuestra pareja, buscando siempre honrar a Dios en nuestra vida matrimonial, en todo momento. Recordemos para eso las palabras de Jesús en Mateo 19:6, que dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amados, es nuestro deber y responsabilidad proteger, cultivar, cuidar la unión que Dios ha establecido entre nosotros y nuestro marido o nuestra esposa. A medida que enfrentamos los desafíos y las pruebas, que por supuesto son muchas las que se presentan en la vida, debemos recordar que el matrimonio es un compromiso sagrado, indisoluble ante Dios, y debemos trabajar juntos para superar todas las dificultades y crecer en amor y unidad. ¿Es fácil? Por supuesto que no lo es. Por supuesto que no lo es. Pero no solamente tenemos la ayuda del Espíritu Santo, sino que además tenemos que entender que es necesario para nuestras propias vidas mantener esa unidad del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, como comunidad, como iglesia, como familia, tenemos la responsabilidad de apoyar y alentar a los matrimonios de nuestro alrededor. Oremos por las parejas casadas, brindemos consejos, brindemos guía, acompañamiento a los matrimonios basados en la palabra de Dios. Cuando sea necesario acompañar, exhortar, hagámoslo. Y también celebremos los éxitos y los logros de los matrimonios en medio de nuestra iglesia, en medio de los grupos caseros, en medio de la comunidad. En conclusión, amados, el matrimonio es un vínculo sagrado, indisoluble, establecido por Dios, y tratemos nuestras relaciones matrimoniales y las de los demás con respeto y la reverencia que esto merece. Reconozcamos a Dios que Él ha unido nuestros matrimonios y ningún ser humano puede separar un matrimonio. A medida que nos esforzamos por honrar a Dios en nuestros matrimonios y apoyar a las parejas casadas en medio de la iglesia, vamos a ser testigos del poder transformador y del amor de Dios en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Que el Señor nos bendiga, que tengan una excelente semana, que sea un tremendo grupo casero el que tengamos, y que el Señor nos dé la gracia para que podamos construir familias fuertes en Dios, establecidas en Dios. Que el Señor los bendiga, un beso y nos vemos.